me siento agradecido por estar otra vez aquí en Perú, delante de ustedes. Por la gracia de Dios hubo campamento mundial Colombia. Esta vez más de 1,000 personas de diferentes partes del mundo participaron en el campamento de Colombia. Esta vez Dios permitió también otro estilo de campamento mundial. Por eso nosotros preparamos porque el año que viene toca Perú. Por eso, y desde ahora, poco a poco nosotros preparamos para campamento mundial de próximo año, 2027. Amén. Sí. Hoy, esta noche, vamos a buscar un pasaje de la Biblia, Libro de Hechos, capítulo 18. Libro de Hechos, capítulo 18, versículo 5. Hechos, capítulo 18, versículo 5. Voy a leer. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, pero oponiéndose, blasfemando estos, les dijo: sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguna pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios, hasta versículo 11. ¿Cómo han estado, hermanos? Bien. Sí, me alegro mucho por ver a ustedes esta noche. Por la gracia de Dios, ah, terminó Campamento Mundial de Colombia 2026. Esta vez, el siervo de Dios, Pastor Oxuba, no pudo venir a Colombia, pero Dios envió otro siervo. Eres pastor encargado de Sudamérica por parte de la misión central. Se llama Pastor Kanguli. Él vino y compartió la palabra de Dios. Esta vez, más que otros campamentos, Dios permitió, muchas palabras para todos los participantes. La mañana, 2 veces. La tarde, otro 2 veces. La noche, 1 vez. Entonces, diariamente 5 veces. Y muy bueno, ¿cierto? ¿No? Como si fuera retiro espiritual. Entonces, y para los ministros, 6 veces al día. Nosotros pudimos oír la palabra de Dios. Eso muy bueno, ¿cierto, no? Sí, porque somos duros de servicio, por eso necesitamos oír la palabra de Dios
varias veces y constantemente. Y también como algunos hermanos de Perú llegaron a Colombia por 4 días de viaje en el bus. Por eso, y los expositores de campamento, cuando ellos escucharon que varios hermanos peruanos llegaron a Colombia por 4 días de viaje por tierra, ellos estaban muy, muy agradecidos y también, ¿cómo nosotros no podemos enviar los hermanos peruanos con el corazón vacío? Sino hay que llenarlos, su corazón, a través de la palabra de Dios. Por eso, esta vez, más que otro campamento, Dios permitió oír la palabra de Dios 5 veces al día. Gran bendición, ¿es cierto, no? Ah, que por haber oído la palabra de Dios 5 veces al día, Dios llenó nuestro corazón a través de la palabra verdadera de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, eso fue una gran bendición de Dios. Ah, también, ah, por mí también fue una gran bendición de Dios, porque Dios me permitió para vivir, para ministrar a la iglesia de Colombia por 5 años, desde año 2009 hasta año 2013. Por 5 años, Dios me permitió para ministrar a la misión de Colombia, ¿no? En aquel tiempo, ah, de cuando segundo día, cuando yo llegué a Colombia, a Bogotá de Colombia, porque primer día yo llegué por la noche a la iglesia de Bogotá de Colombia, entonces yo no pude conocer bien sobre el terreno de la iglesia de Bogotá. Pero al siguiente día, por la mañana, cuando yo salí para conocer el terreno de la iglesia de Bogotá de Colombia, me sentía que hay muchas obras ahí. Necesitaba construir, porque en centro del terreno estaba, ¿cómo se llama? Estaba cubierto, centro del terreno estaba cubierto por lona, ¿no? Por lona. Entonces, yo tenía curiosidad en mi corazón, dentro de lona, ¿qué hay? Eso me daba curiosidad. Por eso cuando yo entré dentro de lona, porque estaba cubierto, una área de centro del terreno estaba cubierto con lona. Entonces, cuando yo entré, oh, y dentro de lona había 3, 4 buses charterizadas, ¿no? Entonces, y 4 buses, y la iglesia remodeló a 4 buses por hospedaje y también por almacén de herramientas. Yo entré dentro de buses, me sentía maravilloso, ¿no? Oh, ya, eso era porque quitaron todas las sillas y pusieron camarotes dentro de la silla y se convirtieron en dormitorios. Entonces, varios hermanos que vivían dentro de la iglesia dormían dentro de buses. Y también, mm, y la cocina de la iglesia estaba
dentro de un bus. Ya. Entonces, los colombianos son muy creativos, ¿no? Porque en bus remodeló por cocina. La cocina de la iglesia estaba dentro de bus. Y también de algunos de tesoreros de la iglesia me acercaron, también me explicaron sobre el estado del terreno de la iglesia. Cuando yo escuché por primera vez sobre el estado del terreno, no entendía. Entonces ellos me explicaron 3, 4 veces. Entonces, después de oír 3, 4 veces, por fin yo entendí sobre el estado del terreno de la iglesia. ¿Y me hago entender o no? Entiendo. Sobre el terreno de la iglesia de Bogotá, el estado del terreno de la iglesia de Bogotá era igual que el estado de del terreno de Supe. No está entendiendo. No. Sí, el estado del terreno de la iglesia de Bogotá era igual que el terreno de la iglesia de Supe. Ahora igual. Entonces, como ese asunto estaba en el juicio, no sé si me hago entender o no, el asunto por causa de posesiones estaba en el juicio. Entonces, ahora mismo para explicarles a todo a ustedes poco complicado. Por eso yo no pude explicar a todo, pero más o menos estaba así. Y que la iglesia pagó, eran 3 pagos, ¿no? 3 pagos. Cuando entró al terreno, hizo primer pago. De, Estaba pendiente de 2 pagos, segundo pago, tercer pago estaba pendientes. Y también, ahora, el ambiente alrededor de la iglesia de Bogotá, de Colombia, cambió mucho. Pero realmente y frente del terreno de la iglesia de Bogotá hubo un terreno abandonado, un terreno bastante grande. Ahora ya está edificado 3, 4 torres de departamento, ¿no? Se ve muy bonito. Pero antes era un terreno abandonado. Por eso ahí venían marihuaneros, drogadictos y también los vecinos echaban basura ahí el terreno. Por eso siempre a las 5 de la tarde, todos los días a las 5 de la tarde, detrás del terreno de la iglesia de Bogotá, ahí, pantano grande, ¿no? De ahí venían los zancudos. De frente de la iglesia de Bogotá había terreno abandonado, de ahí también venía zancudos. Entonces el patio de la iglesia era lugar de fiesta de zancudos. Y me hago entender, ¿no? Zancudos. Y también ah, varios ratones, a veces culebras. Entonces, y cuando yo vi al terreno de la iglesia de Bogotá, no me sentía tranquilo, sino me sentía bastante pesado en mi corazón. Porque cuando yo viví, antes de vivir en Colombia, había vivido en la República Dominicana. Entonces, cuando yo viví en la República Dominicana, también por un asunto del terreno de la iglesia, tenía dificultad, problema en mis ministerios. No sé si me hago entender o no. Entonces, cuando salió rotación de ministros, mi nombre estaba ahí. Entonces, misionero Emmanuel Kim, de la República Dominicana a Colombia. Cuando yo vi
en la lista de rotación de ministro de la misión, mi corazón estaba agradecido delante de Dios. ¿Por qué? Por fin, por fin, yo voy a salir del problema que había en el terreno de la iglesia de la República Dominicana. Entonces, ¿cómo se dice? Más o menos 1 año y 6 meses. Durante 1 año y 6 meses yo tenía mucho dolor de cabeza, yo tenía mucha dificultad, problema en mi corazón por asunto del terreno de la iglesia de la República Dominicana, pero por fin, 1 año, 6 meses después, mi nombre estaba en la lista de rotación de ministro de la República Dominicana a Colombia. Cuando yo vi esa rotación, estaba muy agradecido delante de él. Por fin soy libre de problemas del terreno. Por fin soy libre de dificultad del terreno. Entonces, me mudé a Bogotá. Pero cuando yo llegué a Bogotá, cuando me enterré con el problema del terreno de la iglesia de Bogotá, Dios me trabajó en mi corazón para reconocer a Dios. Amén. Amén. Ah, nosotros podemos escapar de la situación y circunstancia por nuestra propia manera, pero nosotros no podemos escapar de la presencia de Dios. Amén. Nosotros no podemos escapar de la presencia de Dios. Algunos hermanos solo están interesados para escapar de la situación y circunstancia, pero Dios nos permite una situación, un asunto. ¿Para qué? Para que nosotros superamos de ese asunto o para que nosotros pasemos de ese asunto, dificultad, problema, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la fe. Pero nosotros no queremos apoyar en Dios. Por eso, por nuestro propio pensamiento, por nuestra propia manera, nos escapamos de las situaciones. Nos parece que ya somos libres de dificultad, problema actual, pero Dios es justo. Amén. Dios es justo. Dios nos lleva ¿a dónde? Al mismo problema, al misma dificultad. Si nosotros no resolvemos algún asunto que Dios nos presenta por Dios, Dios nos toma otra vez para pasar mismo asunto por medio de Jesucristo, por medio de la fe. Amén. Sí, así. Entonces, cuando me enteré con la situación del terreno de la iglesia de Bogotá, en mi corazón, ¿no? Dios me trajo a Colombia. ¿Cómo? Dios me trajo a Colombia. ¿Sabe? Hay muchos países de Sudamérica, pero justamente Dios me llevó a Colombia, donde había dificultad, problema del terreno. Amén. Amén. Entonces, cuando me enteré con el dificultad, otra vez me sentía, ¿no? Yo tengo que resolver esto, ¿no? Yo tengo que resolver esto. Si no resuelvo este problema, ya mi ministerio aquí es mi fin de ministerio. No sé si me hago entender o no. Yo tengo que resolver ese dificultad, ¿no? Porque si no resuelvo ese dificultad, problema, ya no hay más misericordia. Así me sentía. Por eso yo buscaba algunas maneras para resolver problemas, dificultad que hubo dentro del terreno. Pero por fin me di cuenta que, ¿cómo se dice?
no hay manera, no hubo manera, no hubo camino para resolver por mi manera, por mi esfuerzo, por mi fuerza. No había manera para resolver el problema que hubo dentro del terreno. Eso fue una gran bendición de Dios. Amén. O sea, Dios permitió la ley a los humanos, ¿cierto o no? La otra vez, Dios permitió la ley de Dios a los humanos. Amén. Amén. O sea, Dios permitió la ley a los humanos. Que muchos humanos no entendían el propósito de Dios que nos permitió la ley de Dios, ¿no? Por eso simplemente los humanos pensaban que tratar de cumplir a los mandamientos de Dios. Pero la verdad, la razón que Dios permitió la ley a los humanos, no para que los humanos cumplieran la ley para presentar bien delante de Dios con sus obras, sino la ley de Dios vino a nosotros para que nosotros conozcamos bien de nuestra verdadera condición delante de Dios. Y el siguiente paso, ¿no? Por conocer de verdadera condición de nosotros. El siguiente paso es para que nosotros no elegimos a nosotros mismos, sino para elegir a nuestro Señor Jesucristo. O sea, nosotros vamos a buscar un pasaje de la Biblia, libro de Gálatas. Hermano, les invito, libro de Gálatas. Ya, libro de Gálatas, capítulo 3. ¿Ya lo tiene todo? Sí, ya, Gálatas, capítulo 3, versículo 22. 3:22. Voy a leer. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Versículo 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrado para que aquella fe que iba a ser revelada. El versículo 24, vamos a leer todo junto, a la 1, 2, 3. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Hermano, si tiene lápiz, no para subrayar. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, dice. ¿Sabe? La ley de Dios nos vino, ¿no? ¿Para qué? Para llevarnos, ¿a dónde? A Cristo. ¿Sabe? La ley de Dios nos muestra nuestra verdadera condición en nuestro verdadero ser, ¿no? Delante de Dios. ¿Para qué? Para llevarnos a Jesucristo. ¿Sabe? Dificultad, problema nos presenta, dificultad, problema que nos presenta, que trabaja, ¿no? Para llevarnos nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo. La ley de Dios no vino para otra cosa, sino para llevarnos a Jesucristo, para que nosotros fuésemos justificados no por las obras de la ley, sino por medio de la fe en Jesucristo. ¿Cierto o no? Oh, así es. Entonces yo estaba agradecido delante de Dios, porque yo tenía, cuando yo tuve dificultad con el terreno de la iglesia de la República Dominicana,
En mi corazón, ¿qué me quedaba, no? Me quedaba sufrimiento, angustia, dolor. Amén. Pues Jesucristo me hizo sufrir, dificultad me hizo tener angustia, no. Sino, Dios me permite asunto del terreno de la iglesia de la República Dominicana para llevarme ¿a quién? A Jesucristo. Pero mi corazón no quería ser llevado a Jesucristo, sino por mí mismo, por mi manera, por mi fuerza, por mi propio ser. Yo trataba, me esforzaba para resolver problemas, dificultades. Entonces, ¿qué me quedaba, no? Me quedaba nada más dolor, sufrimiento, angustia nada más. Amén. Por eso Dios, quien tiene misericordia conmigo, no quería que mi vida caminara con ese corazón, sino Dios, quien tiene misericordia conmigo, otra vez me llevó a Colombia, no para otra cosa, sino para enseñarme la vida de fe en Jesucristo, para llevarme a Jesucristo, para que yo viera sobre obra de Dios, trabajo de Dios. Amén. Oh. La verdad me esforzaba mucho, yo trataba mucho, yo procuraba mucho para resolver problemas, dificultad, pero no podía resolver problemas, dificultad, sino solamente me quedaba angustia, sufrimiento. Ya la palabra de Dios dice que mi yugo es fácil y ligera, pero en aquel tiempo no me sentía que el yugo de Jesucristo es fácil y ligera, sino pesado, gravísimo, dolor, angustia. No sé si me hago entender o no. Que Dios no quería que mi corazón se quedaba con ese sentido del corazón, sino la verdad, Dios quería regalarme la felicidad. Dios quería regalarme verdadero gozo, verdadera alegría, esperanza, fuerza en mi corazón. Amén. Ah, Por eso Dios me llevó otra vez a Colombia, pero allá, asunto de Colombia, estaba fuera de mi mano. No sé si me hago entender, no, estaba fuera de mi mano. Entonces la situación que se veía bastante complicado, difícil, que Dios me presentó para llevarme a Jesucristo. Para llevarme, ¿sabe? Llevar a Jesucristo significa llevarnos a la promesa de Dios, para llevarnos a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, que un día estaba leyendo la palabra de Dios. Me encontré con un pasaje de la Biblia. Ezequiel capítulo 20, hermanos, vamos a buscar. Ezequiel capítulo 20, versículo 20. Ezequiel capítulo 20, versículo 6, disculpe. Ezequiel capítulo 20, versículo 6. Disculpe, Ezequiel capítulo 20, versículo 6. Hermano, ¿lo tiene todo? Ya, vamos a leer todo junto a la 1, 2, 3. Aquel día que les alcé mi mano, jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto, a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Hermano, si tiene lápiz, ¿no? Para subrayar. Les había provisto. Otro, la más hermosa de todas las tierras. O sea, cuando yo leí ese pasaje de la Biblia tocó a mi corazón. ¿Sabe? Dios había preparado una tierra para israelitas, ¿cierto? No. Cuando Dios sacó los israelitas de la tierra de Egipto, ¿sabe? Dios quería llevarlos a la tierra de Canaán, ¿cierto? No. Entonces la tierra de Canaán era la tierra prometida de Dios
hacia los israelitas. O sea, sobre la tierra de Canaán, Dios, ¿qué dice? Fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. ¿Sabe? Ese pasaje de la Biblia me tocó a mi corazón. Ese pasaje de la Biblia estaba muy relacionada con el terreno de la iglesia de Bogotá. Con base de ese pasaje de la Biblia, Dios me preguntó, Emmanuel, sí señor, en Bogotá, ¿no? En Bogotá, la tierra más hermosa, en Bogotá, ¿dónde está ubicada? Así Dios me preguntó. En aquel tiempo yo conocía más o menos, ¿no? Más o menos, y Bogotá, la ciudad Bogotá, ¿no? Como aquí por ejemplo, si Dios me pregunta, la ciudad, ¿cómo se llama? El terreno más hermoso en Lima de Perú, ¿dónde está ubicado? San Isidro. San Isidro es cuesta, ¿no? San Isidro por metro cuadrado, $100, ¿cierto? ¿No? $100, ¿no? ¿Quién subió el precio tanto? ¿No? $100 suficiente. Un metro cuadrado, San Isidro, $100, ¿no? No. San Borja, un metro cuadrado, $100. Pastor, usted está hablando de allá a cero, así, precio. Por ejemplo, entonces yo conocía de la ciudad de Bogotá, por eso cuando Dios me hizo pregunta, ¿no? Mira, Emmanuel, en Bogotá, la tierra más hermosa, ¿dónde está ubicada? Entonces yo respondí, al sitio, ¿no? Así yo le respondí, y Dios me dijo que no, ¿no? O bueno, entonces, tal otro sitio, Dios me dijo que no. Yo presenté más o menos 4 o 5, pero Dios me dijo que no. Dios me dijo, la tierra más hermosa en Bogotá es la tierra donde está ubicada la iglesia. Cuando Dios me indicó la tierra más hermosa de Bogotá es la tierra donde está ubicada la iglesia de Bogotá, me reí. ¿Cómo? Me reí. Me reí por causa de agradecimiento. ¿Ah? Por causa de agradecimiento, no. Me reí porque, no por agradecimiento, sino, ¿cómo puede ser así? Por causa de incredulidad. O sea, ese pasaje de la Biblia me tocó a mi corazón. Por medio de ese pasaje de la Biblia, yo pude encontrarme con el corazón de Dios hacia terreno de la iglesia de Bogotá. En mi corazón, terreno de la iglesia de Bogotá, no era la tierra más hermosa, sino la tierra más o menos era. ¿Cómo? La tierra más o menos. No podía decir que tan feo, pero tampoco me sentía que tan hermosa, sino más o menos era. Pero por medio de ese pasaje de la Biblia, yo pude encontrarme con el corazón de Dios hacia terreno de la iglesia. Ah, ¿por qué Dios permitió que la iglesia entrara a ese terreno? Ah, ¿por qué? El terreno más hermoso en Bogotá. ¿Sabe? El terreno más hermosa en Bogotá es el terreno donde está ubicado la iglesia. ¿Qué significa? Dios se agradó al terreno de la iglesia. Amén. Amén. No, a mis ojos, ¿qué me parecía? Terreno que tenía dificultad, terreno que tenía problema. ¿Me hago entender o no? A mis ojos se veía así, pero a los ojos de Dios no era terreno.
que tiene mucho por dificultad, sino terreno hermosa delante de ti. Terreno que Dios se agradó. Por eso Dios permitió para que la iglesia entrara a aquel terreno. Entonces, los hermanos, yo estaba agradecido delante de Dios. Mientras yo elegía a mi propio parecer, mientras yo elegía a mi propio pensamiento, mientras yo elegía a mi propio ser, a mí llegaba dolor, angustia, preocupación, sufrimiento, nada más. Pero yo estoy agradecido delante de Dios, ¿no? Porque Dios nos lleva a alguna situación, a alguna circunstancia. Y Dios nos dice, Emmanuel, tú tienes que elegir ahora. ¿Sabe? Los hermanos, siempre Dios nos lleva a una cierta situación y circunstancia para que nosotros seleccionemos a uno de dos, ¿no? A nosotros mismos, a Jesucristo o a Jesucristo, a nuestro propio parecer o la promesa de Dios, a nuestro pensamiento o el corazón de Dios, uno de dos para elegir. Amén. Amén. ¿Sabe por qué la ley de Dios vino? Porque la ley de Dios vino para llevarnos a Jesucristo. Porque la ley de Dios vino para seleccionar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe? Primer hombre Adán, entre la palabra de Dios y su propio pensamiento. Él eligió a su propio pensamiento. Él eligió a su propio parecer. Por eso, por haber elegido a sí mismo, Adán tenía mucha angustia, sufrimiento, dolor. Que ahora nuestro Señor Jesucristo nos manda situaciones, circunstancias, para que nosotros elegimos, para que nosotros seleccionamos uno de dos, a nosotros mismos o a Jesucristo. Amén. Sí. Entonces, yo estoy agradecido, ¿no? Dios me llevó a donde yo no pude hacer nada. No quería hacer nada, no, sino yo no podía hacer nada. La verdad, por el terreno, yo no pude hacer nada. Dios me llevó hasta ciertas situaciones, ¿para qué? Para no elegir a mi propio parecer, para no elegir a mi propio pensamiento, sino para elegir a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Señor, tú dices, el terreno más hermoso en toda Bogotá, toda la ciudad Bogotá, significa Dios se agrada a este terreno. Dios se agrada a este terreno significa Dios va a resolver ese problema. Amén. Amén. Oh, ya. A mi corazón llegó la paz. ¿Qué llegó? Cuando nuestro corazón se conecta con la promesa de Dios, con la palabra de Dios, a nuestro corazón llega la paz, tranquilidad, seguridad a nuestro corazón. Mientras nuestro corazón está conectado con nosotros mismos, a nosotros ¿qué llega? Inseguridad, dolor, sufrimiento, inquietud, nada más. Pero nuestro corazón se conecta con la palabra de Dios. De la palabra de Dios que llega seguridad, certeza y también descanso en nuestro corazón. Amén. Amén, sí. Unos meses después llegó un momento importante para que dueño firme. Si me hago entender o no, dueño firme. Entonces, de dueño, no dueño, sino ¿cómo se dice? Posesionado. ¿Cómo se dice? Español, ¿cómo se dice? Propietario, así propietario puede ser. Propietaria. Que propietario y llegó, ¿cómo se llama?
posesión al propietario. Que esa posesión pasó a la iglesia. Si me hago entender. Entonces, por fin aparecieron. Pero, ¿y cómo se dice? La iglesia entró al terreno año 2007. Pero cuando ellos firmaron fue año 2011. Ya había pasado 4 años. Entonces, el valor del terreno subió mucho. Nadie dice amén. No, 4 años, por 4 años el valor del terreno subió. Por eso, y propietario, eran dos. Ellos llegaron en notaría y dice, antes de firmar. Claro, nosotros sabíamos que ellos iban a decir algo, que lo que pasa hace 4 años, ahora son diferentes precios. ¿Sí o no? ¿Aquí en Perú sucede o no sucede? Sí o sí sucede, ¿cierto? No. Entonces yo también pensaba, ¿no? Es propiedad, ellos dos iban a decir algo, ¿no? A nosotros. Yo sabía, pero estaba orando delante de Dios, ¿no? Pero ellos, antes de firmar, la verdad, ellos nos decían que lo que pasa ya pasó 4 años, entonces subió precio de terreno, ¿no? Sí, ¿qué cantidad ellos iban a pedir? Así, de la boca. Entonces, entonces, señores, ¿cuánto ustedes desean? Diferencia, ¿no? ¿Cuánto ustedes desean? Ellos abrieron la boca, nos decían el precio. Cuando yo escuché la cantidad que ellos pidieron, estaba felices. ¿Cómo? Felices. ¿Por qué? Era muy poco. No sé si me hago entender o no. Yo pensaba que ellos iban a pedir más de $30,000, $40,000. Pero lo que ellos pedían no eran, esa cantidad no era mucho, man. En aquel tiempo, oye, yo fui con tesorero de la iglesia. Señores, ustedes desean esa cantidad. Wow. Haga transferencia rápida. Entonces, de una vez, porque nosotros teníamos esa cantidad, que nosotros de una vez los transferimos, que por fin ellos firmaron. 4 años después, que la iglesia entró al terreno y, sabe, y traspasó nombre de documento, ¿no? Documento a la iglesia. Entonces hubo un tesorero que me acompañó. Él, cuando el dueño firmó, cuando nosotros cancelamos, hermano lloró. Por 4 años, por fin, de la iglesia pudo tener documentos legal. Estaba agradecido. También, pero faltaba último pago. ¿Cómo? Ah, hasta segundo nosotros cumplimos y faltaba último pago. Pero estaba agradecido delante de un hermano que se había alejado de la iglesia. Él regresó a la iglesia. Se había alejado de la iglesia, él regresó a la iglesia. Cuando él se había alejado de la iglesia, él tenía un buen trabajo. Él trabajó en Irak. ¿Sabe? En Irak, que estaba en Medio Oriente, ¿no? Él ganaba muy bien. Pero él se había alejado de la iglesia. Pero Dios trabajó en la vida de él. Él fracasó en todo. Amén. No, él fracasó en todo. Por fin, él regresó a la iglesia. Cuando él regresó a la iglesia, él no tenía trabajo. Él no tenía trabajo. Más de un año, él no tenía trabajo. Él regresó a la iglesia con su familia. Más o menos 3 semanas después que regresó a la iglesia, le contactó una empresa de
gas, una empresa de gas que está en Irak. Estaba en Irak, le contactó. Hermano no era especialista de gas, sino él era especialista de combustible. También cuando él no tenía trabajo, él había presentado su currículum a aquella empresa, pero la empresa también le hicieron entrevista, pero lo rechazaron, no le contrataron. Pero 3 semanas después que regresó a la iglesia, la misma empresa que lo rechazó, lo contactó, que viniera allá para hacer entrevista. Pues hermano, lo entrevistaron y lo contrataron. La misma empresa que había rechazado, lo contrataron. Pues hermano comenzó a trabajar en aquella empresa. Le pagaba muy bien. Un día, ese mismo hermano de Irak, ¿no? De Irak me llamó. Pastor, así hermano, ¿cómo está pastor? Sí, bien, gracias a Dios. Pastor, yo sé que la iglesia está orando por último pago. Sí, nosotros estamos orando por último pago. Pero hermano me dijo, pastor, iglesia tiene número de cuenta. Ah, sí. Ah, Ustedes me preguntan número de la cuenta, yo con gozo, con alegría, yo le doy información. El hermano dijo, pastor, ¿usted tiene número de cuenta? Sí, hermano. Pues yo le pasé el número de la cuenta. Luego, el tesorero de la iglesia me informó, pastor, por fin completamos último pago. Así, así, hermano. Claro, nosotros estamos reuniendo dinero, pero faltaba. Pero ese hermano ofrendó cantidad para completar último pago del terreno de la iglesia. Cuando yo vi, yo estaba muy, muy agradecido delante de Dios. ¿Qué dice? La cual es la más hermosa de todas las tierras. La tierra más hermosa de todas las tierras. Pues hermano, Dios no nos da malas cosas, sino Dios nos da toda la cosa buena para nosotros. Amén. Amén. Porque Dios es bueno. Por eso Dios no puede darnos malas cosas, sino todo lo que Dios nos da son buenos. Amén. Entonces, con corazón agradecido, nosotros aceptamos todo lo que Dios nos permite. ¿Sabe? Dios trabaja en nuestra vida. ¿Sabe? El fruto de la ciencia del bien y del mal nos ha engañado para no aceptar todas las cosas buenas que Dios nos permite con acción de gracias, sino nosotros no nos hacen rechazar, ay, no me gusta, eso es mala, eso es difícil, problema, eso no me gusta, así. ¿Ya? Los hermanos, les invito a un pasaje de la Biblia, libro de Cantares, les invito. Hermanos, les invito a un pasaje de la Biblia, libro de Cantares. Libro de Cantares está antes de Isaías. Ya libro de Cantares, capítulo 2. Ya libro de Cantares, capítulo 2, versículo 2. Cantares, capítulo 2, versículo 2. Esa palabra es muy hermosa, por eso vamos a leer todo juntos. Si tiene lápiz para subrayar también. Cantares, capítulo 2, versículo 2. A la 1, 2, 3. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas.
Hermanos, aquí dice el lirio, ¿no? Lirio. Lirio. ¿Ustedes han visto lirio? Hermosa, ¿cierto? ¿No? Dice que Dios y como el lirio entre los espinos. ¿El lirio dónde está? Entre los espinos. Ya. Espino, ¿cómo está? Puncha, ¿no? Molesta, ¿no? Puncha. ¡Ay, ay, 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 ay! Pero Dios puso lirio entre los espinos. Eso es el amor de Dios hacia nosotros. Ya Dios nos ama mucho. Nosotros somos lirio espiritual. Amén. Entonces el lirio espiritual está entre los espinos. Entonces cuando pasa brisa, ¿no? Y espina, ¿qué hace? Puncha, ¿no? Pica a los lirios, ¿no? Entonces, ¿y qué usted sabe, los hermanos? Cuando espina puncha, molesta a los lirios, ¿qué va a pasar? Perfume, olor sale de lirios. ¿Nadie están de acuerdo? Ya, espina, ¿qué trabaja? Espina puncha a los lirios, ¿para qué? Para que salga olor agradable de los lirios. Igual manera, nosotros tenemos Jesucristo en nosotros. ¿Sabe? Espinas, situaciones, circunstancias. Parece que nos molesta, parece que nos molesta, nos incomoda, pero y situaciones, circunstancias como espina nos ayuda para que de nosotros salga olor de Jesucristo. Amén. ¿Sabe? Lirio, como cuando está normalmente, no sale buen olor, pero por causa de prisa, las espinas puncha a los lirios y molesta, incomoda a los lirios. De los lirios, ¿qué sale? ¿Qué sale? El buen olor. Igual manera de nosotros, ¿qué sale? Olor de nuestro Señor Jesucristo. La fe de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Los hermanos, por ejemplo, aquí, hermana Marta está aquí, diaconisa Marta está aquí. Diaconisa Marta, por ejemplo, si tiene capacidad de 50, por ejemplo, pero le presenta dificultad de más o menos 60, dificultad de más o menos 70. Diaconisa Marta no va a elegir al Señor Jesucristo. No va a elegir a la promesa de Dios. No va a caminar con la promesa de Dios. ¿Por qué? Hermana Marta diaconisa Marta ya tiene capacidad de 50, le presenta dificultad de 60, 70. Por su esfuerzo, por su fuerza, más o menos podía solucionar. Por eso, diaconisa Marta no va a elegir a la promesa de Dios, no va a caminar por la promesa de Dios. Pero diaconisa Marta tiene capacidad de 50, pero le una dificultad, un problema que tiene con más o menos 500 le presenta. La diaconisa Marta en ese momento, por su propia capacidad, no puede solucionar problemas de 500, de 500, sino ese momento, diaconisa Marta tiene que seleccionar, no a diaconisa Marta, sino a nuestro Señor Jesucristo, a la promesa de Jesucristo. Amén. Sí. Dios, ¿sabe? La ley de Dios vino para llevarnos a Jesucristo. ¿Sabe? Las espinas, no para solo molestar a los lirios, sino les ayuda para que salga buen olor. ¿Sabe? Dificultad, problema, nos ayuda para que salga olor de Jesucristo de nosotros, para que nosotros tomemos a nuestro Señor Jesucristo, a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí. Por eso estoy agradecido delante de ti. Quien Dios me dijo, la tierra más hermosa
en toda Bogotá, toda la ciudad Bogotá. Significa Dios se agradó a la tierra de Bogotá, al terreno de la iglesia Bogotá. Entonces, ya, gracias a Dios, ¿no? Ahora terreno de la iglesia de Bogotá vale mucho, dice. ¿Cómo? Oh, vale mucho. Más o menos 2 millones, más de $2 millones. Ah, compramos con $200,000. Pero ahora, más de $2 millones. Subió, subió muchísimo, ¿cierto? No, subió muchísimo. Oh. Estaba agradecido delante de Dios. También, frente de allá, donde estaba la iglesia, eso, callejón. El calle sin salida era. Pues entonces ahí siempre marihuanero, drogadicto venía. Pero un día llegó una estación de policía. No entiendo. Frente de la iglesia hay un policía móvil. Oh, hay policía móvil. Oh, hay siempre 2 policías está ahí. Todo el día. Oh, entonces ahí siempre venía porque callejón era. Pantano estaba, por eso los drogadictos marihuaneros ahí venía. Oh, así andaba, pero ahí de policía móvil está ahí, por eso 2 policías siempre están allá. Que la iglesia de Bogotá, ¿qué hace? Ofrecía desayuno, almuerzo, cena, y entonces policía ahí desayuna y también le invita café, entonces policía siempre está vigilando, entonces ningún drogadicto, ningún marihuanero puede acercarse ahí. Amén. Oh, cuando yo vi terreno de la iglesia, estaba agradecido delante de Dios. Mientras yo tomaba a mí mismo, mientras yo fue llevado por mi propio ser, mi propio esfuerzo, por mi propia fuerza, aún siendo salvo, pero yo tenía angustia, sufrimiento en mi corazón. Pero Dios me llevó a una situación que ya no pudo hacer nada. Amén. Oh, Dios me llevó a donde yo no pude hacer nada. ¿O por qué Dios me llevó ahí? Porque la ley de Dios nos lleva a la maldición. Porque la ley de Dios nos lleva a reconocer que somos malditos. No solo para maldición, sino por reconocer que somos malditos por nuestra propia obra. Para no elegir a nosotros mismos, sino para elegir a Jesucristo. Para no tener seguridad, certeza por nuestra propia justicia, tampoco por nuestra propia manera, sino por medio de la fe que cree en la promesa de Dios, para que nosotros caminemos con fuerza, con seguridad en Jesucristo. Amén. Así es. Por eso esta vez yo estaba agradecido delante de Dios. Cuando yo participé en el Campamento Mundial de Colombia, esta vez estaba agradecido delante de Dios, porque Dios derramó muchas palabras. Era una fiesta de la palabra de Dios. Amén. Amén. Sí, era una fiesta de la palabra de Dios. Los hermanos escucharon la palabra de Dios 5 veces al día. Es decir, ahí no cambia, es monstruo. Ahí no cambia y espía de Satanás. Ahí Dios trabajó. Él sabe al corazón de los seres mucho o poco, no importa, tocó la palabra de Dios al corazón de los seres. Amén. Sí, estaba muy agradecido delante de Dios. Los hermanos, nosotros somos benditos. Todas las situaciones y circunstancias nos lleva a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este año nosotros tendremos retiro espiritual a nivel nacional. Amén. Oh, yo me gustaría llevar a los hermanos al lugar verde.
Amén. Yo me gustaría llevar los hermanos no al lugar gris, al lugar verde. Los hermanos, ¿ustedes vieron el edificio de nuestra iglesia o no? Hay algunos no han visto, Dios mío. ¿Hasta cuándo ustedes van a mirar hacia tierra? Alce sus ojos. Nosotros pintamos, ¿cierto? No, pintamos. Entonces, este edificio de la iglesia está pintado con nuevo color. Al retiro espiritual, me gustaría llevar a los hermanos al lugar verde. Y me hago entender, ¿no? Esta vez yo invité pastor de Ecuador, pastor Juan Kim de Ecuador, por expositor. Me dijo que ya los hermanos ecuatorianos ya están solicitando para venir a nuestro retiro. Entonces nuestro retiro era nivel nacional, pero ahora no, este año no es nivel nacional, sino retiro espiritual internacional. Amén. Internacional, ¿cierto, no? ¿No es internacional? Sí, porque los hermanos ecuatorianos van a venir para estar juntos en nuestro retiro. Ahora estoy orando para 1000 participantes. Amén. Para 1000 participantes de retiro espiritual. También, hermano, ya no vamos a mirar más esa pantalla que tiene mucha neblina. Mucha neblina, ¿no? Casi no se ve nada. No vamos a ver pantalla más clara. Los hermanos que fueron a Colombia, ya ustedes vieron pantalla, ¿no? Amén. Pantalla. ¿Se ve bonito o se ve feo? Se ve bonito, ¿no? Anciano Salvatierra, ¿se ve bonito o se ve feo? Sí, en la pantalla se ve neblina o no. No, todo en el día bien claro, en la noche bien claro, o todo el día. Entonces, vamos a comprar pantalla. Ah, solo 5 hermanos, amén. Otro hermano, otra vez está contando dinero. Eso. Vamos a comprar pantalla, ¿cierto o no? Oh, sí, vamos a comprar pantalla. Esta pantalla vamos a utilizar para campamento mundial también. Amén. Nosotros, los hermanos, la verdad, este año, por concluir, ¿no? Un pasaje de la Biblia más, vamos a buscar el libro de Hechos, capítulo 18. 18, versículos 9 y 10. ¿Ya lo tiene todo, hermanos? Capítulo 18, versículos 9 y 10. Vamos a leer todo junto. A la 1, 2, 3. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. De nosotros ya vamos a cambiar de ubicación de escenario. Ahora está aquí, ¿no? Pero ya vamos a estar allá, allá. Entonces, yo ya por fin yo puedo mirar, porque ahora domingo, ahora miércoles, ¿no? Así yo puedo mirar a todos ustedes. Pero domingo, este lado, aquel lado, yo no puedo ver a los hermanos. Entonces, vamos a cambiar ubicaciones. Ahora, con esa cantidad, ese espacio máximo cabe 500. Pero si cambiamos ubicación a desde allá, mirando allá, cabe 700 personas. 200 personas más cabe. ¿Por qué nosotros cambiamos la ubicación de escenario? Porque Dios dice que yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Dice. En Lima hay muchos pueblos de Dios. Amén. Por eso, primero nosotros preparamos. Este año van a llegar muchos pueblos de Dios.
este año van a llegar muchos hermanos nuevos a nuestra iglesia. Por eso preparamos espacio primero. Amén. Este año para 700 hermanos. Amén. Este año la meta de la iglesia de Lima es de 700 hermanos. Por eso nosotros no callemos. Dios que dice, hable. Y no calles. No temas. Porque en esta ciudad Lima hay muchos pueblos de Dios. Por eso este año, más que otro año, los hermanos de nuestra iglesia abren la boca y anunciando el evangelio de Jesucristo. Amén. Amén. Por eso, ¿sabe? El que anuncia el evangelio vivirá por el evangelio. Los hermanos, el evangelio nos ayudará para vivir felizmente en Jesucristo. Amén. Sí, así nosotros este año caminemos delante de Dios. Yo estoy agradecido. Vamos a orar delante de Dios, hermanos.